Estamos estudiando los salmos, así que le voy a pedir por favor que vaya ahí usted al Salmo 88 y vamos a tener un tiempo de oración a nuestro Dios para pedir su guía en esta tarde. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, alabamos su nombre, Señor, agradecemos, Señor, que le tenemos con nosotros, agradecemos, Señor, que no estamos solos, Señor, que usted está siempre con nosotros, Señor. Y le pedimos, Señor, por este momento, Señor. Le pedimos que usted perdone lo malo que está en nosotros. Pedimos que usted nos ayude a ser mejores para usted, Señor, a darnos cuenta en qué cosas estamos fallando. Y que usted en esta tarde toque algo en nuestra vida, Señor, a través de su palabra, Señor, que nos motive a ser mejores para usted. Le pido, por favor, que me ayude a exponer de manera clara, Señor, este salmo y también que prepara la mente y los corazones de los hermanos para que esta palabra llegue, Señor, y que podamos ser todos bendecidos a través de usted. Alabo su nombre y agradezco todo lo que nos regala en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Salmo 88 entonces. Vaya ahí al Salmo 88. Y bueno, este Salmo 88, como buen salmo, es un cántico, ¿verdad? Es un cántico, pero un poco diferente a los demás salmos, porque por lo general uno cuando piensa en un salmo, cuando piensa en un cántico, uno piensa en alabanza, en alegría, en júbilo, ¿no es cierto?, en regocijo. Pero este salmo es un poco diferente, porque este salmo es marcadamente triste, este salmo. Y a diferencia de otros salmos tristes que hay en la Biblia, porque hay otros salmos tristes aparte de este Salmo 88, a diferencia de otros salmos, este salmo en particular no termina con un mensaje de alabanza, no termina con una esperanza, no termina con alegría alabando a Dios, sino que muy por el contrario, termina en tristeza. Y lo vamos a ver conforme veamos este salmo. Veamos el título del salmo antes de partir. Dice: Cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat. Este Mahalat tal vez podría referirse al instrumento con el cual se entonaba este cántico, ¿no es cierto? Y otros también opinan que este Mahalat también podría ser la melodía en la cual se cantaba este salmo. Y como les dije que este es un salmo triste, hay algunos que creen que esta podría ser incluso una melodía fúnebre en la cual se entonaba este cántico. Y según el título, ¿verdad?, los destinatarios del salmo son los hijos de Coré, lo dice ahí textual. Y el autor es Emán Ezraíta, que a la larga Emán es otro coreíta que también era cantor, ¿no es cierto? Ese era el oficio de Emán, era un cantor dentro del pueblo de Israel. Solamente un versículo, tengo varios versículos que hablan acerca de Emán, pero acompáñenme por favor a Primera de Crónicas, capítulo 6. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 31 en adelante. Aquí vamos a ver algo de Emán. Dice: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Versículo 33 dice: estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, ¿no es cierto? Ahí menciona a Emán como cantor. Entonces, muy probablemente este Salmo 88, que vimos que era de Emán Ezraíta, se esté refiriendo a este Emán que se está mencionando acá en Primera de Crónicas. Y de hecho, si usted sigue ahí avanzando, del versículo 34 en adelante, empieza a dar una lista de nombres de la ascendencia de Emán. Y en el versículo 37, fíjese, sigue, ¿no es cierto?, hablando de la ascendencia de Emán y dice: hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, ¿no es cierto? Ahí vemos que era un coreíta también él. Y en el 38 dice: hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Entonces pertenecía a la tribu de Leví, ¿no es cierto? Y era un israelita Emán.
Eh, bueno, y masquil, menciona ahí el capítulo, arriba el título dice masquil de Esman es raíta, y este masquil es un término hebreo con el cual se refiere a instrucción, a eso se refiere. Entonces, cuando acá habla de masquil, quiere decir que este salmo busca servir como un medio de aprendizaje o alguna reflexión para el pueblo. Eso es como lo que quiere lograr este salmo. Pero como dije, ya para resumir y para entrar de lleno al salmo, este Salmo 88 es un salmo, una canción triste, ¿no es cierto? Pero que al inicio, en los 2 primeros versículos, da un pequeño rayo de luz, y del versículo 3 en adelante es por lo general quejas y sufrimientos que evidencia el salmista. Acompáñame el versículo 1 en adelante. Dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Y has alejado de mí al amigo y al compañero. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Entonces, como decía, este salmo es un salmo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y como dije también al principio, tal vez los 2 primeros versículos son los que dan más luz acerca de la vida o de la experiencia que tenía el salmista, pero de ahí se ve un poco más lúgubre, ¿no es cierto?, lo que él está pasando. Entonces, veamos el versículo 1 y 2, fíjese, dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Entonces, acá vemos que el salmista pide a Dios, ¿no es cierto?, una oración, y él parte diciendo: Dios de mi salvación, lo cual nos da a entender, ¿no es cierto?, que el salmista acá está reconociendo que Jehová es su Señor, que es su Dios. Pero el salmista confía en que Dios va a estar con él, y él confía a tal punto que él dice, fíjese, de día y de noche clamo a Dios. O sea, constantemente el salmista estaba orando a Dios, constantemente. Lo que nos da a entender que el sufrimiento del salmista, que él va a explicar versículos más adelante, no era algo reciente, no era algo inmediato, sino que este salmo era algo que ya venía prolongado en el tiempo, este sufrimiento que él venía sintiendo, y lo vamos a ver conforme avancemos, pero era un sufrimiento que se había sostenido en el tiempo. ¿Y por qué digo que el salmista estaba sufriendo? Fíjese que el versículo dice que estaba clamando, dice, clamaba a Dios de día y de noche, dice el versículo 1. Y yo busqué una definición de lo que es clamar y sinónimos de lo que es esta palabra clamar, y encontré que clamar es quejarse, dolerse, lamentarse, gemir, gritar, exclamar, pedir, rogar, suplicar, implorar. Entonces este clamar del salmista demuestra que él tenía una necesidad profunda de ayuda de parte de Dios en su sufrimiento. Pero hay algo que me llama la atención de este pasaje.
y es que aunque el salmista está en una situación complicada, él no deja de orar. Él se mantiene fiel a Dios en la oración. Y él insiste de día y de noche, dice ahí el versículo, ¿no es cierto? Tanto sí que el versículo 2, fíjese lo que dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. O sea, este inclina tu oído a mi clamor es como, Dios, escúchame, escucha mi súplica, ten compasión de mí, ayúdame, Señor. Es como eso es lo que quiere decir, inclina tu oído a mi favor. Y este ejemplo que vemos acá además, ¿no es cierto?, de este salmista, nos debería desafiar a nosotros también. Nos debería desafiar a que nosotros, aunque a veces estemos pasando momentos difíciles, ¿no es cierto?, porque nosotros también pasamos momentos difíciles, pero aunque estemos pasando momentos difíciles, nosotros no debemos dejar de orar a Dios. Orar de día y de noche, ¿no es cierto? Aunque no veamos una respuesta inmediata, como le estaba pasando acá al salmista, nosotros deberíamos seguir insistiendo en oración a nuestro Dios. No sé si usted tiene alguna petición por la cual haya estado orando por mucho tiempo, años tal vez, trámites personales, ¿no es cierto?, familiares, alejados. Yo, en lo personal, yo tengo 44 años. De esos 22 años que comencé a asistir a una iglesia bautista siempre. Y desde que conocí a Cristo y me di cuenta de la necesidad de salvación que tiene el ser humano, que mi preocupación estaba en mi hermano. Entonces yo desde que conocí a Cristo, en aquellos tiempos, yo oraba a Dios por salvación para mi hermano, para que Dios tuviera misericordia y llamara a mi hermano a salvación. Y de eso hasta el día de hoy han pasado 22 años. Y mi hermano aún no está caminando en el camino del Señor. Es una oración larga, ¿verdad? 22 años. Mi mamá lleva más que yo. De hecho, mi mamá siempre me dice que a ella le gustaría partir a la presencia del Señor sabiendo que su hijo mayor está en los caminos del Señor. Entonces puede que muchas veces el Señor no responda a nuestra oración cuando nosotros queremos, pero eso no es un indicio para que nosotros dejemos de orar. Tenemos que seguir orando al Señor siempre. Tal vez usted pueda estar orando por salud, ¿no es cierto?, por algún familiar que usted también tenga que no esté caminando en el camino del Señor, etc. Pero tenemos que orar. Tal vez usted sufre por aquello que le pide a Dios y que no obtiene. Pero mientras yo buscaba en el mensaje, pensaba que a veces es mejor orar en el sufrimiento que estar en momentos de alegría y no buscar al Señor, no orar a Dios. Es mejor buscar a Dios en el sufrimiento que estar alejado de Dios y tener momentos de alegría. Probablemente el salmista no sentía la presencia de Dios o no sentía que era escuchado por Dios, porque ahí el versículo 1 decía, día y noche clamo delante de Dios, de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Entonces el salmista acá, él demuestra que él tenía fe en Dios, en el Dios de su salvación. O sea, el salmista, fíjese que el salmista no estaba basando su fe en cómo él se sentía. Él no decía, voy a alabar a Dios, voy a buscar a Dios, voy a orar a Dios porque estoy bien, porque Dios me tiene feliz. El salmista no decía eso, ¿no es cierto? El salmista no basaba su fe en si él sentía que Dios estaba escuchando o concediendo su petición, sino que el salmista, aunque no veía el favor de Dios en su vida, él seguía confiando en Dios ahí en medio del problema. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y a lo mejor he redundado un poco, pero la idea es que no importa cuán difícil o dolorosa sea la experiencia que podamos vivir, ¿no es cierto? Porque sabemos que todos vamos a vivir experiencias que de repente no nos van a gustar, pero nosotros debemos seguir confiando en que el Dios de nuestra salvación es el Dios que puede obrar en medio de nuestros problemas. Y hay diferentes tipos de problemas, ¿no es cierto? Yo no sé si usted ha pasado sufrimientos ya en su vida. Y si no los ha pasado, tenga por seguro que los va a pasar. A lo mejor la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien que amamos, ¿no es cierto? Hijos que no están en los caminos del Señor. En mi caso, hermanos o padres que no están en los caminos del Señor. Problemas matrimoniales, ¿no es cierto? Problemas familiares, laborales, falta de trabajo, ansiedad.
póngale usted el nombre que quiera. Pero de que vamos a pasar tormentos a veces en la vida, eso téngalo por seguro que va a ser así. Ahora, ¿cómo lo va a pasar usted? Depende, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo vamos a pasar como Emán, como lo vamos a ver ahora aquí más adelante, o lo vamos a pasar como el resto de las personas que no tienen temor de Dios. Versículo 3, fíjese, dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Entonces, acá estamos viendo el lamento del salmista. Aquí el salmista ya empezó a quejarse, fíjese. Y él dice que él se siente hastiado de males, o sea, él se sentía harto de la situación que él estaba viviendo, él se sentía sobrepasado. Estaba harto, ¿no es cierto? No sabemos cuáles eran los males que estaba pasando acá Emán, ¿no es cierto? Tal vez alguna enfermedad, sufrimiento, tristeza, no sabemos. Pero el problema, el sufrimiento que estaba pasando el salmista era algo que a él ya lo había superado. Era algo que a él lo estaba haciendo colapsar. Tanto así que, fíjese, que su vida ya estaba cercana al Seol, dice el versículo 3. El Seol es el lugar de los muertos, ¿no es cierto? Entonces él quiere decir que él sentía que su vida estaba cercana a la muerte. O sea, él estaba hablando casi como si él fuera un enfermo terminal. Cercana al Seol, dice, ¿no es cierto? Así se sentía el salmista por los males que él estaba padeciendo. Y fíjese que no solo él se sentía así, sino que también otros ya lo contaban como muerto. Fíjese en el versículo 4, dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. O sea, él era considerado como un muerto en vida. No sé si usted logra percibir la condición en la cual se encontraba el salmista, pero era una condición de desesperación. Y después el versículo 5 dice que él se sentía abandonado. Fíjese, dice versículo 5, abandonado entre los muertos. Él se sentía solo, se sentía desamparado. Y como dije anteriormente, no tenemos el detalle de lo que él estaba específicamente pasando acá, ¿no es cierto? Pero probablemente él sentía una profunda tristeza. Tristeza por su estado físico, ¿no es cierto? Porque algunos lo consideraban cercano a la muerte, al Seol, ¿no es cierto? Sin fuerzas, dice el versículo 4. Fíjese cómo él está hablando de su estado físico, sin fuerzas en lo físico, cercano al Seol. Pero también podríamos decir que él se veía afectado en su vida emocional. También en lo emocional, fíjese que él dice que él se sentía abandonado. Él se sentía indefenso, ¿no es cierto? Dice el versículo 5. E incluso podríamos decir también que esto podría atacar no solamente su vida física o su vida emocional, sino que también podría estar tratándose de su vida espiritual, porque ¿a quién él está refiriendo este salmo? A Dios. Y fíjese que el versículo 5 dice, abandonado entre los muertos, dice, como los pasados espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Le está hablando a Dios. Y que fueron arrebatados de tu mano. Entonces probablemente también tenga que ver con su condición espiritual, abandonado por Dios, ¿no es cierto? Que el versículo 5 dice eso. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así alguna vez, pero debe ser terrible experimentar sensaciones como las que estaba experimentando acá el salmista. Abandono, soledad, ¿no es cierto? Tal vez dolor físico, enfermedad, como muerto en vida, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Estas palabras del salmista, aún en medio del dolor que le estaba pasando, nos deben dar aliento a nosotros. Porque estas palabras nos muestran que aún en medio del dolor, del sufrimiento, nosotros podemos ir a Dios como lo hacía el salmista y buscarle, ¿no es cierto? Al Dios de nuestra salvación, como dice ahí. Dios conoce nuestra situación, cualquiera que sea. Dios conoce nuestros planes, conoce nuestros proyectos, conoce nuestras alegrías, ¿no es cierto?
pero también Dios conoce nuestras tristezas. ¿Es malo sentirnos tristes? No. Dios nos dio las emociones, ¿no es cierto? ¿Es malo buscar a Dios cuando estoy triste? No, no es malo, ¿no es cierto? Entonces, podemos orar a Dios, aunque parezca que a veces Él no responde, tal como lo estaba haciendo el salmista. Y si hay algo que nosotros podemos tener seguro como hijos de Dios, es que Él siempre va a estar con nosotros. Aunque estemos contentos, aunque estemos tristes, aunque estemos en la prueba, Él está con nosotros siempre. El Señor Jesucristo lo dijo, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo, y es una promesa. Entonces, que a veces sintamos que Dios no escucha nuestra oración o que Dios no está con nosotros, como si Dios nos hubiese abandonado, eso en realidad eso no es así, porque Él prometió estar con nosotros siempre y Él lo va a hacer. Versículo 6 dice, me has puesto sobre el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Y acá el salmista dice quién es el responsable de su sufrimiento, ¿verdad? ¿A quién está implícitamente mencionando como el responsable de su sufrimiento? A Dios, ¿no es cierto? Dice, me has puesto en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, dice. Me has afligido, dice el salmista. O sea, él está dando a entender que el sufrimiento que él estaba pasando no era por algo que él había hecho, sino que era la voluntad de Dios sobre su vida. Y después dice, sobre mí reposa tu ira, dice el versículo 7. O sea, el salmista sentía que la ira de Dios, el enojo de Dios, ¿no es cierto?, estaba afligiéndole. Era eso lo que a él le estaba afligiendo. Y me has afligido con todas tus ondas, dice el versículo 7. Y este sufrimiento que está expresando acá el salmista, él está dando a entender con esas palabras que era algo constante, era algo recurrente. Porque dice, con todas tus ondas. Cuando ahí se expresa que dice con todas tus ondas, podríamos imaginarlo como con todas tus olas, ¿no es cierto? No sé si usted, yo creo que todos sabemos cómo funcionan las olas del mar, ¿no es cierto? El mar se recoge, sale a la orilla y golpea, ¿no es cierto?, la roca. Se recoge y vuelve, se recoge, vuelve. Y eso es prácticamente lo que está queriendo describir el salmista. Que lo que Dios, la aflicción que Dios le estaba haciendo pasar, era algo recurrente, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Cuando puede que tal vez un día nos sintamos en depresión o con alguna enfermedad prolongada, ¿no es cierto?, o alguna enfermedad difícil de llevar, o alguna pérdida de algún ser querido, todos estos ejemplos que di hace un rato atrás, cuando estemos así, nosotros tenemos que recordar que es Dios el que permite que nosotros estemos en esa situación. Porque Dios es soberano. Lo sabemos, ¿no es cierto? Lo decimos, Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a quien quiere, ¿no es cierto? Él gobierna sobre todo. Él es soberano. Porque si Dios no fuera el que permitiera el sufrimiento en nuestra vida, Él no sería soberano. Él no sería omnipotente. Porque si Dios no tuviera el control sobre lo malo que pasamos, eso mostraría que Él no tiene el poder suficiente, que hay algo que Él no controla. Pero sabemos que Él todo lo controla, ¿verdad? Incluso lo malo que nosotros pasamos. Y damos gracias a Dios por eso. Porque si Dios no fuera soberano, ni usted ni yo tendríamos la seguridad de que vamos a ir al cielo un día. Y damos gracias a Dios por la soberanía de Dios, porque Él fue el que permite que nosotros estemos a veces padeciendo ciertas situaciones. Y veamos eso como una prueba de parte de Dios. Eso es lo que nos queda, prueba en la cual nosotros deberíamos honrar a nuestro Dios. Una vez escuchaba de una persona que decía que la verdadera fe no consiste en que el creyente esté exento de momentos de tristeza o de pruebas, sino que la verdadera fe es que el creyente se mantenga fiel a Dios ahí en medio del problema. Cuando está el sufrimiento, ahí es donde el creyente tiene que mantenerse fiel. Porque
seguir a Dios y estar en los caminos de Dios cuando todo anda bien, eso es re fácil. Pero cuando las cosas se complican, ¿no es cierto? Ahí es cuando realmente se pone a prueba nuestra fe. Y los mismos discípulos, ¿no es cierto? Sabemos por la tradición que ellos, a causa de su fe, ellos sufrieron, ellos la pasaron mal. La tradición nos dice que ellos murieron de manera terrible, ¿no es cierto? Decapitados, a filo de espada, ¿no es cierto? Crucificados. Y ellos no solamente estuvieron dispuestos a sufrir por causa de su fe, sino que estuvieron también dispuestos a morir por su fe. Y eso mostró que la fe de ellos era una fe verdadera. Pero Dios sigue obrando, aunque a veces parezca que no obra a nuestro favor. Versículo 8 dice: has alejado de mí, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y acá el salmista sigue hablando de su soledad, ¿verdad? Sigue hablando como él se siente rechazado, ¿no es cierto?, por sus amigos. Dice, y que Dios sería el que permitió esa soledad. Dice, has alejado de mí mis conocidos, dice el versículo 8. Pero el salmista, ¿qué hacía en el versículo 9? Sigue buscando a Dios. Dice, te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Entonces, el salmista persevera en Dios de manera recurrente cada día, aunque no veía respuesta favorable a sus peticiones. No sé cómo usted percibe este salmo, lo que llevamos hasta el momento, pero acá en lo personal yo veo a un hombre de Dios, veo a un hombre de fe. Porque muchas veces, y lo hemos visto, cuando en la iglesia de repente hay hermanos que pasan momentos de tristeza, de pena, dolor, muerte, problemas entre hermanos, muchas veces se van de las iglesias, abandonan su fe, se alejan, ¿no es cierto? Se alejan incluso de Dios. Pero acá el salmista lo vemos todo lo que él ha estado pasando, ¿no es cierto? Y cómo él se mantenía fiel a Dios y seguía buscando a Dios. ¿Cómo buscaba el salmista a Dios? ¿Lo buscaba desde una posición de alegría, de felicidad, o lo estaba buscando desde una posición de tristeza, de sufrimiento? Esa es la diferencia. Él en el sufrimiento estaba constantemente buscando a Dios día tras día. Y eso nos debe dar un ejemplo a nosotros, para que cuando vengan los problemas, ¿no es cierto?, nosotros no dejemos de venir a la iglesia, ni mucho menos abandonar nuestra fe, nuestra relación con Dios. ¿Es válido llorar cuando lo pasamos mal? ¿Estar triste? Es totalmente válido, ¿no es cierto? ¿Es válido sentirse debilitado físicamente, emocionalmente o incluso hasta espiritualmente? ¿Sí? Pero eso no es justificación para que nosotros nos alejemos de Dios. Al contrario, debería ser un aliciente para que busquemos aún más a Dios. Y ahora Emán, fíjese, versículos 10 al 12, Emán va a hacer una serie de preguntas retóricas ahora, fíjese. Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Estas preguntas que está haciendo acá Emán son acerca de la muerte, ¿no es cierto? De hecho, ahí menciona la palabra Abadón. Y esta palabra Abadón es una palabra hebrea que significa destrucción o hace referencia en base al contexto a la muerte, al sepulcro, que en el griego es la palabra Apolión. Pero Emán lo que está haciendo acá es que con estas preguntas que está haciendo, él está dando a entender que él quiere vivir. ¿Y para qué quiere vivir? Para lo que está diciendo en cada uno de estos versículos, ¿no es cierto? Para gozar las maravillas de Dios, para seguir alabando a Dios, para disfrutar de la misericordia y la verdad y la justicia de Dios. Eso es lo que quiere decir Emán, ¿no es cierto? Versículo 13 en adelante dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores.
he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Me has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. En estos versículos finales que está mencionando acá el salmista, se puede ver su desesperación. Que como dije al comienzo, este salmo no termina con alabanza a Dios, ¿no es cierto? No termina con un mensaje de esperanza, sobre todo en los últimos 5 versículos no termina así, sino que termina con pesimismo, termina con tristeza, termina con queja. Fíjese que dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Está diciendo el salmista. Y en el último versículo muestra la soledad y la oscuridad en la cual se sentía el salmista. Fíjese, dice, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas, dice. Entonces él se sentía abandonado, se sentía desechado, sentía que Dios había escondido el rostro de él, o sea, no estaba escuchando sus oraciones, no daba el favor a sus peticiones. ¿Y esto desde cuándo? Fíjese lo que dice el versículo 15, dice, desde la juventud. Desde su juventud él se sentía así. Entonces, el salmista se sentía afligido, se sentía necesitado, se sentía menesteroso, ¿no es cierto? Él probablemente llevaba toda una vida de sufrimiento, porque él dice, desde mi juventud, probablemente el salmista ya no era joven, y recordaba que desde su juventud él estaba padeciendo estas cosas, ¿no es cierto?, que venían de parte de Dios. No sé si usted y yo podríamos soportar algo así, pero el salmista estaba agobiado a tal punto que él se sentía agobiado y fíjese en el versículo 17, dice, me han rodeado como aguas, dice. Él se sentía como si estuviera ahogándose en sus problemas. El versículo 17 también dice, a una me han cercado, ¿no es cierto? Se sentía rodeado de estos problemas, ¿no es cierto? Y que le afectaba, como veíamos anteriormente, no solamente en lo físico, sino que podría ser también en lo emocional e incluso también en lo espiritual. Entonces, no sé si a usted le ha pasado algo así alguna vez, que se ha sentido como el salmista. Se ha sentido solo, no sé si alguna vez a usted le ha pasado que de repente usted puede estar rodeado de mucha gente, pero aún así se siente solo. Es algo así más o menos lo que está describiendo acá el salmista. Tristeza, desesperación, ¿no es cierto? Y para concluir, ¿con qué me quedo yo de este salmo? Con que a pesar de todo el sufrimiento que el salmista tenía, primero, él no dejaba de orar. Él no dejaba de orar. El sufrimiento en la vida del creyente no es un motivo para alejarse de Dios. Al contrario, el sufrimiento nos debería llevar a buscar más aún a Dios. El salmista tenía una fe persistente. De día y de noche, ¿no es cierto? Dice que él oraba a diario y nos da ese ejemplo. ¿El sufrimiento en la vida del creyente es algo válido? Sí, es válido. Hay algunos que creen que dicen, no, acércate a la iglesia, busca a Dios y todos tus problemas se van a arreglar. Es una mentira, hermano. Es mentira. Aunque el salmista no veía respuesta a sus problemas, él seguía orando, ¿no es cierto?, y esperando en Dios. Y yo pensaba que la Biblia nos manda muchas cosas a nosotros como creyentes. Nos manda a buscar la santidad, ¿no es cierto?, a crecer en lo espiritual, nos manda a servir, ¿no es cierto?, a los demás, a poner en práctica nuestros dones, pero también la Biblia nos manda a ser ejemplo. Y nos manda a ser ejemplo no solamente a los de afuera de la iglesia, sino que también a los que están dentro de la iglesia. Y pensando en esto del sufrimiento, yo pensaba en cómo está nuestro testimonio cuando estamos pasando pruebas, cuando la estamos pasando mal, cuando estamos sufriendo. ¿Cómo nos ven nuestros hijos cuando estamos sufriendo? Nuestros cercanos, ¿cómo nos ven? ¿Con desesperanza? ¿O nos ven con paz? ¿Nos ven orando y buscando a Dios?
¿Estamos honrando a Dios en medio del problema o del sufrimiento? ¿O cómo lo estamos haciendo? En lo personal, para usted. Pero nuestra fe en medio del sufrimiento puede ser esa motivación que otras personas vean en nosotros para que quieran buscar a Dios. Incluso podemos ser de testimonio para otros en la aflicción, para que otros conozcan a Cristo, para que vean cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento que está en el creyente, ¿no es cierto?, y que gobierna nuestras vidas, porque Cristo está en nosotros y confiamos en la voluntad de Dios, no nos afecta, aunque no estoy diciendo que seamos inmunes al dolor, pero la manera en que el creyente lleva el sufrimiento es muy diferente al que lo hace al que no es creyente. Y este salmo habla de esa realidad, ¿verdad? Una realidad que todos nosotros vivimos. Porque muchas veces en la vida vamos a experimentar sufrimiento, pena, ¿no es cierto? Y como dije anteriormente, hay algunos que creen que esto no debería pasar al creyente, sobre todo los del Evangelio de la Prosperidad, ¿no es cierto? Pero eso no es así. Eso no es así. Yo declaro, decreto, dicen algunos, ¿no es cierto?, bienaventuranzas para tu vida. ¿Y dónde está la soberanía de Dios ahí? O sea, ¿esa persona tiene más poder que Dios? Eso es una mentira. El creyente también puede sufrir, también la puede pasar mal. Hemos visto muchos ejemplos, ¿verdad? Job es el ejemplo más claro. Pero el sufrimiento también es parte de la soberanía de Dios. Se me viene a la mente el apóstol Pablo, el aguijón en la carne, ¿no es cierto? En más de una oportunidad le dijo: Señor, si es posible, quita de mí este aguijón. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y a veces creemos que la vida y la felicidad del creyente está solamente aquí en la tierra, pero nosotros estamos de paso. Nuestra vida y nuestra felicidad eterna está en el cielo. Acompáñame un versículo que me gustó mucho, y lo tengo marcado en mi Biblia desde hace un tiempo. Job capítulo 13, versículo 15. Job 13, 15. Job 13:15 dice, hablando ya en medio, después de haber perdido sus hijos, ¿no es cierto?, su salud, sus posesiones, Job dice: he aquí, aunque él me matare, hablando de Dios, ¿no es cierto?, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, Job acá con esto que está diciendo, le está reconociendo que Dios es soberano, que Dios tiene el poder, la autoridad, para que incluso quitarle la vida si Dios lo quiere. Y si aún así fuera, Job aún así iba a seguir esperando en Dios. Qué fe tenía Job, ¿verdad? Una fe que se mantenía fiel a Dios aun cuando Dios no le daba las cosas que él hubiese querido. ¿Podemos confiar nosotros en Dios cuando estamos así, en tribulación, en angustia? A veces Dios permite que suframos, aunque a veces nos pueda parecer injusto. Pero así como Job, aunque no entendamos por qué Dios nos permite sufrir, nosotros deberíamos seguir confiando en Dios. Y tal vez usted podría preguntarse, o de hecho yo lo he escuchado de algunas personas: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no le pasó a otra persona si yo soy tan bueno? Pero tal vez podríamos preguntarnos: ¿y por qué no a mí? ¿Qué tengo yo de tan especial por sobre el resto que a mí no me deberían pasar cosas malas y a otros sí? Grandes hombres de Dios en la Biblia pasaron sufrimiento. El apóstol Pablo, ¿no es cierto? José, Job, nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En Isaías 53 se habla del varón de dolor, experimentado en quebranto, ¿no es cierto?, que escondemos de él el rostro. Conocemos Isaías 53. Grandes hombres de Dios sufrieron. ¿Qué tengo yo de especial para que yo no tenga que sufrir? Ahora, ¿qué va a ser la diferencia? ¿Cómo paso el sufrimiento? ¿Lo voy a pasar como imán o con mis propias capacidades? Entonces, el sufrimiento en la vida del creyente, ya y con esto termino, también es parte de la voluntad de Dios.
cómo lo pasamos hace la diferencia. Lo pasamos desesperados, desconsolados, o tal vez lo pasamos en paz. Hermano Luis. ¿Cómo usted dice, Emán? Emán, Emán. Claro, decía. Su percepción. Claro. No se da mayor información. Claro. Pero ¿qué nos queda a nosotros? ¿O con qué me quedo yo? Y espero que sea con lo que usted se quede. Que el sufrimiento de Emán no lo apartó de Dios. El sufrimiento que él pasó no lo apartó de Dios. Al contrario, él mostraba que él tenía fe en Dios. Y que así también sea con nosotros, ¿no es cierto? Que nos mantengamos firmes en la fe a pesar de los problemas que podamos pasar. ¿Van a pasar problemas en nuestra vida? Sí. ¿Cómo los vamos a pasar? Eso va a ser la diferencia. Que Dios le bendiga, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, le doy las gracias por este momento. Gracias, Señor, porque usted nos dejó su palabra, que nos deja grandes ejemplos, Señor, para incentivar nuestras vidas, para que cuando creamos que todo está perdido, que todo anda mal, Señor, que podamos volvernos a usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder descansar en su voluntad. Porque cuando descansamos en su voluntad, Señor, tenemos un respiro, tenemos un ayudador que ayuda con nuestras cargas, Señor. Ayúdenos, Padre, porque estoy seguro que cada uno de nosotros, Señor, tenemos problemas, Señor. Cada quien lleva sus propias cargas, Señor. Y le pido, Señor, que sea cual sea la carga o el problema que tenga cada uno de nosotros, Señor, usted sea ahí con nosotros en medio del problema, Señor. Que le podamos ver a usted, que le podamos ver a usted, que le podamos buscar y que podamos, Señor, descansar en usted, en su voluntad. Aunque a veces no nos guste lo que estamos pasando, que podamos descansar en usted, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice su palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por todo. Alabo su nombre y pido sus bendiciones para nosotros como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.